Hemos oído muchas veces la filosofía del no se puede. No se puede subir el salario mínimo, no se puede echar a Rajoy. Si queremos echar a Rajoy, tenemos que aguantar a Rivera. Claro, y además aguantar a Rivera con todo el sentido de la palabra. Y aguantar a Rivera es que el salario mínimo suba un 1%. Aguantar a Rivera es que bajen las indemnizaciones por despido. Eso es lo que significaba que nosotros y nosotras hubiéramos aceptado un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Y no lo digo solamente porque pensemos en el pasado, sino fundamentalmente para pensar en el futuro. Para que hablemos con nuestros compañeros y con nuestras compañeras, para que hablemos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, para que piensen cuál es el futuro que quieren mañana. Y sabemos que la precariedad, el mensaje fundamental de la precariedad es el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a no saber cuántos meses vamos a estar en la lista de espera, el miedo a que no se sabe cuándo va a llegar la ayuda a la dependencia. Ese es el régimen al que se quiere someter a los sectores populares en nuestro país. Y al mismo tiempo saber que el resto de los partidos políticos, cuando llegan los momentos complicados, o se sabe dónde están, con los pocos, o no se sabe dónde se van a poner. Solamente hay una fuerza política que se sepa dónde se va a estar. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las transnacionales van a cerrar las empresas, cuando se inician las privatizaciones, cuando se producen los recortes sociales, cuando hay que decir que se defienden los servicios públicos, le guste o no le guste a Uber y Cabify, el resto de fuerzas políticas no saben qué hacer. Pero Podemos no tiene ninguna duda de dónde está, al servicio de las clases populares, a decirle a las transnacionales que a este pueblo se le respeta y mientras haya un cargo público de Podemos, habrá un defensor de los sectores populares en las instituciones. Cuando pensemos en qué vamos a hacer en las instituciones, no pensemos en nosotros, no pensemos en nuestra fuerza política, no pensemos en que tenemos la mejor propuesta, pensemos en nuestro pueblo, pensemos en lo que nos ha enseñado nuestro pueblo durante todos estos años tan duros. ¿Cómo se ha podido aguantar esta situación? Cuando las instituciones eran utilizadas para rescatar a los privilegiados, ¿cómo eran capaces de aguantar los sectores populares, los recortes sociales y las bajadas de los salarios? Más que ayudándose los unos a los otros, más que tejiendo la solidaridad entre vecinos y vecinas. ¿Cómo eran capaces la gente que había perdido el trabajo para poder quedarse en su casa cuando venía el banco a echarle a la calle si no era con la ayuda de sus vecinos y de sus vecinas? Y eso lo que nos viene a decir es que la institución es importante, que necesitamos las instituciones, que necesitamos la ley, que la ley tiene que dejar de ser una herramienta en manos de los privilegiados para convertirse en una herramienta que garantice los derechos de las mayorías sociales. Y esta fuerza política tiene muy claro dónde va a estar a partir del 28 de abril. Lo tiene muy claro, al servicio de las mayorías sociales. Y sabemos que al resto les va a costar. Y solo hay una fuerza política en este país que no le debe un solo euro a los bancos, que es una fuerza de carácter popular. Esta, Podemos, es la única fuerza que no le debe un solo euro a los bancos. Y eso se concreta en cosas muy sencillas. La ley de crédito inmobiliario. La única fuerza política que le dijo a Ana Patricia Botín, a Isidre Fainé, a Josep Oliu y al resto de los banqueros de este país que no íbamos a consentir que pisotearan los derechos de la gente trabajadora en nuestro país, fue la nuestra, porque el resto se plegaron y agacharon las orejas. Y es el momento de decir que sabemos que viene la tormenta. Somos conscientes de que viene la tormenta, pero también sabemos que las tormentas son las mejores oportunidades para que los robles y los olmos demuestren su fortaleza. Y aquí está Podemos para plantarle cara a las élites y para defender los intereses de los sectores populares. Que no les quepa ninguna duda, no nos va a temblar el pulso cuando haya que decirles a los privilegiados que hay que respetar los derechos de la gente trabajadora. Tenemos muy claro que es necesaria una España que cuide. Esa es la España que nosotros y nosotras queremos.
Una España donde la gente tenga derecho a vivir bien. ¿Quién? Todo el mundo. Fijaros, no le ofrecemos, no decimos que a unos sí o a otros no, todo el mundo. Porque es que a todo el mundo nos puede ir mal en algún momento. A todo el mundo nos puede ir mal en algún momento. Y nosotros defendemos que tiene que haber instituciones fuertes, que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que tener servicios públicos para que la comunidad nos acompañe de la cuna a la tumba, que sepamos que no estamos solos, que esta sociedad no se va a dividir entre ganadores y perdedores, sino que vamos a ser compatriotas, porque vamos a ser titulares de derechos que garantizan que la gente tiene derecho a vivir bien, que no le va a faltar un médico, un maestro, que nadie se va a quedar sin estudiar en la universidad porque no tenga recursos económicos, porque entre todos y entre todas hacemos posible que las cosas se muevan. Es necesario que no olvidemos nunca, que lo digamos siempre, que este país funciona por el esfuerzo cotidiano de la gente trabajadora y que aquellos de la economía extractiva, aquellos de las privatizaciones, aquellos de las burbujas que vuelven otra vez a chuparnos la sangre a la gente que trabaja, tenemos que decirle que este país, si funciona de mano de la gente que trabaja, si las instituciones se ponen al servicio de la gente que trabaja, este país será un país más hermoso, más digno, que ofrezca a su gente la posibilidad de tener derecho a una vida digna. Para eso hemos venido aquí, para pelear por eso, y estamos dispuestos a pelear con quien haga falta, con quien quiera impedirlo, y al mismo tiempo también estamos dispuestos a acordar con todo aquel que sea capaz de entender que las instituciones se tienen que poner al servicio de la mayoría social, desde aquellos que no pueden hoy trabajar porque están en paro forzoso, porque están condenados al paro, la gente que está trabajando con un contrato precario, los trabajadores públicos que están en estos momentos defendiendo los servicios públicos con su esfuerzo y con su trabajo, a los trabajadores y las trabajadoras de la industria que se enfrentan a la desindustrialización, como los compañeros y las compañeras de Alcoa, como los compañeros y las compañeras de Vestas, que defienden el tejido productivo de nuestro país que tanta falta nos hace para el futuro, los trabajadores de los servicios públicos, los pequeños y los medianos empresarios, que las multinacionales se los están comiendo vivos y no hay instituciones que sean capaces de decirle a las transnacionales: no toquen nuestro tejido productivo, porque aquí hay un Estado que defiende a su gente. Creo que es necesario que seamos capaces no de pensar en cómo vamos a conservar los derechos conquistados por las generaciones anteriores, sino cuál va a ser la parte alícuota que ponemos nosotros para la gente que viene detrás, para que la gente que viene detrás tenga garantizado un derecho a una vida digna, para que podamos decir que estamos a la altura de la España solidaria de Alberti, de Lorca, de los que hicieron posible que soñáramos un país donde nadie se quede fuera y donde todo el mundo tenga reconocida su dignidad.